Noticias. Continuamos con más información. El Congreso de la República oficializó ya la lista de candidatos para defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y funcionarios del Banco Central de Reserva. Así es, los candidatos de la comisión especial son pues Pilar Freitas Alvarado para defensora del pueblo, Francisco Eguiguren, Cayo Galindo, Víctor Mayorga, Rolando Sousa, José Luis Ardón y Ernesto Blume para magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, y así como Francisco González, Drago Kisig y Gustavo Llamada para el Banco Central de Reserva o el BCR, ¿no? Muy bien, los candidatos. A la hora de la mañana 7:23 para hacer un mayor análisis de este tema y estamos acompañados, como lo habíamos anunciado, con el congresista José Urquizo. Él es representante integrante de la comisión especial encargada pues de evaluar a los postulantes para el Tribunal Constitucional, para la Defensoría del Pueblo y para los miembros integrantes del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Gracias por acompañarnos. En principio, la pregunta inicial es, ¿puede votarse independiente por cada uno de ellos o ya va a tener que ser por bloque? Bien, debo señalar que después de 90 días de trabajo, la comisión especial encargada de la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, como resultado de estas sesiones de trabajo, las coordinaciones, los consensos que se han establecido, ha culminado su labor en esta etapa, ¿no? En el sentido de que la comisión especial no tiene plazo. El plazo culminará una vez de que el Pleno del Congreso de la República, que tiene la última palabra, sancione con la elección de estos magistrados. Son 10 cargos que deben ser ocupados en la sesión del Pleno Extraordinario que se convocará el día 17 del presente mes. Como tal, todos los congresistas, los 130 congresistas, tenemos la obligación de estar en este pleno donde se elegirá a estos magistrados. Esta constituye una deuda con el país. Contamos con un magistrado en el Tribunal Constitucional que se ha excedido 4 años más. Él fue elegido por 5 años. En ese sentido, esto nos da la magnitud del hecho trascendental que se va a dar el día 17. Prácticamente los 6 magistrados que van a ser reemplazados en el Tribunal Constitucional ya tienen el mandato por el cual fueron elegidos en cuanto se refiere al plazo vencido. De igual manera, el defensor del pueblo, estamos hablando de más de 2 años. Y en el caso de los miembros del directorio del BCR, que son 3, de igual manera, ¿no? En ese sentido, tiene enorme trascendencia esta elección y el Congreso estará saldando esta deuda que se tiene con el país. La Comisión Especial debe sesionar para proponer el mecanismo de elección, es decir, si será por voto individual por cada uno de estos 10 postulantes que propone la Comisión Especial o en bloque. Es un aspecto que deberá determinarse antes del 17. Obviamente hay un precedente de esta elección en bloque, una legislatura anterior, cuando se eligió a los miembros del Tribunal Constitucional. Por otro lado, no existe impedimento de índole legal para que pueda ser en bloque, pero la última palabra, obviamente, en cuanto a propuesta, la planteará la Comisión Especial. Este tema está todavía en evaluación. Señalar de que, si bien es cierto, la composición de la Comisión Especial está integrada por 7 representantes, que es el número de bancadas que existe en el Congreso, 1 en representación de cada una de ellas. La presidencia de esta Comisión Especial, por acuerdo unánime de los miembros, recae en el presidente del Congreso. Pero ahora con esto le digo esto porque si ha sido tan difícil lograr un consenso con 7 representantes de todas las bancadas del Congreso, no conseguirlo en el Pleno debe ser, me imagino, mucho más difícil, ¿no? Usted lo señala muy bien, ¿no? Son tantos meses, ¿no? Es una deuda pendiente con el Estado peruano. Son los 20, 21 meses desde que se instaló el Congreso en este periodo parlamentario, como los esfuerzos que se dieron. Pero se logrará el consenso, el Pleno logrará ponerse de acuerdo. La última palabra la tiene el Pleno del Congreso de la República. Lo que ha hecho la Comisión Especial es buscar una serie de consensos por parte de las bancadas, realizar las propuestas pertinentes de los mejores elementos que se tiene. Obviamente el mecanismo ha sido por invitación. Se superó aquel mecanismo de la convocatoria pública, porque esto implicaba
tal vez un maltrato a muchas personalidades, exponerse a una serie de cuestionamientos, no solamente a nivel del Parlamento, sino de la opinión pública. En ese sentido, estamos satisfechos en esta etapa de haber culminado esta labor, obviamente sujeta a una serie de aspectos que están pendientes, ¿no? Como es el tema del mecanismo, el proceso de elección y finalmente la palabra que adopte, la decisión final que adopte el Pleno del Congreso de la República. Congresista Urquizo, y ahí sí yo quisiera pedirle algunas precisiones. Cuando se habla del voto en bloque, ¿significa que en una sola votación elegirían a los miembros del Banco Central de Reserva, del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo? ¿O votarían primero por Defensoría del Pueblo en bloque? Bueno, en este caso hay una sola candidatura que conocemos. Una sola elección por miembros del Tribunal Constitucional y una sola elección por el Banco Central de Reserva. ¿A qué se refiere? Obviamente que el criterio en bloque, si bien es cierto, la norma no contempla, ¿no? Hay una posibilidad que se dé este mecanismo, tendría dos aspectos. Uno, el bloque en el sentido de los 3 organismos constitucionales, ¿no? Es decir, un voto por los 10 y aquel que tenga algún cuestionamiento votará en contra o se abstendrá, ¿no? Pero tal vez el mecanismo más justo debería ser por cada organismo, ¿no? En este caso por los 6 del Tribunal Constitucional, por la postulante a la Defensoría del Pueblo y por los 3 en el caso del Banco Central de Reserva. Son criterios que tendremos que evaluar para proponer al Pleno del Congreso este mecanismo de elección. El congresista León creo que es el que está tratando de fundamentar que la elección debería ser en bloque por las 10 autoridades. Y si eso no se aceptara, dice Perú Posible, se retira y no vota. ¿Es eso posible? Bien, es su punto de vista, obviamente respetable, pero este aspecto deberá ser evaluado por la Comisión Especial para proponer finalmente este mecanismo de elección al Pleno del Congreso. Lo que debemos evitar es cualquier apreciación que obviamente pretenda poner entre la espada y la pared a los congresistas. Los congresistas deben concurrir el día 17 con la tranquilidad y la serenidad de que este voto garantizará la gobernabilidad del país, sobre todo teniendo a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, a la Defensora del Pueblo y en el caso de los miembros del Banco Central de Reserva. Ahora, con usted que lo nombra ya, en relación a esta candidata a la Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas, pues hay algunos cuestionamientos en relación a si es que puede o no puede, tomando en cuenta que ella es actualmente pues regidora del municipio de Lima, y si tomamos en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que como causales de vacancia, ¿no?, simplemente están la muerte, la elección por otro cargo de mandato popular, es decir, por las urnas, ¿no?, el voto popular, enfermedad, ausencia de 3 sesiones ordinarias, un cambio de domicilio, una condena consentida y hasta nepotismo. Ninguna de ellas, pues no, incluye el tema de la elección a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es que se va a hacer en este caso? Si bien es cierto que existen unos vacíos en la normatividad, son vacíos. Obviamente debemos señalar el caso de los congresistas ministros, ¿no? Cuando un congresista, el cargo es irrenunciable, asume un cargo de ministro, la Constitución sí prevé esta condición, ¿no? Es decir, al culminar la designación de ministros retorna y sigue ejerciendo la función de congresista. Tal como ocurrió en su caso, 2 veces, ¿verdad? En mi caso. También el caso de los presidentes regionales, ¿no? El caso de Yehú Decimos, el caso de Federico Salas cuando asumió el Ministerio de Educación y el Premierato. Debemos señalar que ellos hicieron uso de la licencia hasta 45 días. Venció el plazo, el Consejo Regional finalmente decidió, en el caso del Premierato de Yehú Decimos, declarar la vacancia y ellos continuaron unos meses más ejerciendo la condición de ministros, ¿no? Siendo presidentes regionales ya vacados. Y esa vacancia no se da porque haya cometido una falta, sino simplemente dejó de asistir, creo que por más de 3 sesiones, en consecuencia... En el caso de los gobiernos regionales, es que la causal era culminado el plazo de la licencia, ¿no? Los 45 días... Si no se reincorpora... No se reincorpora. Entonces, bajo estos precedentes, en el caso de la doctora Pilar Freitas, la causal de la vacancia tendrá que ser las 3 sesiones, toda vez de que, si bien es cierto, no precisa la ley orgánica de municipalidades este caso especial, es obvio que todas aquellas incompatibilidades que provengan después de la elección de Defensora del Pueblo tendrán que ser subsanadas, como es el hecho que la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo contempla que el cargo es incompatible con cualquier otra función, ¿no? Es un cargo a dedicación
exclusiva. Entonces será la Municipalidad de Lima Metropolitana que en esta causal de las 3 sesiones tendrá que declarar la vacancia respectiva. No existe ningún inconveniente para que pueda finalmente asumir el cargo de defensora del pueblo, ¿no? Se ha evaluado a nivel de la Comisión Especial algunos aspectos que hoy están deliberándose en los medios de comunicación y obviamente son temas que han sido superados, aclarados a lo largo del tiempo o del desempeño de los diferentes cargos o funciones que ha ejercido la doctora Pilar Rey. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un congresista? Cuando un congresista es postulado a uno de estos puestos, como es el caso del congresista Rolando Sousa, quien, además de ser congresista, además de haber sido abogado del Alberto Fujimori, ahora resulta siendo candidato al Tribunal Constitucional. ¿Él también tendría algún tipo de impedimento por ser congresista a ir al Tribunal Constitucional? Bien, debemos señalar que hay una coincidencia, ¿no? Son 3 excongresistas que postulan al Tribunal Constitucional, el caso del doctor Víctor Mayorga, que es embajador en Cuba, el doctor Cayo Galindo, que es excongresista, y el caso de Rolando Sousa, ¿no? Ellos ya no tienen la incompatibilidad, obviamente, de postular, toda vez de que en el caso de los 3 son excongresistas de la República, ¿no? Entonces, claro, el caso del doctor Rolando Sousa está dedicado al ejercicio de su profesión de manera independiente, no existe una incompatibilidad, tema que también ha sido evaluado por la Comisión Especial. Ahora, congresista, ¿cómo podemos hacer y eliminar ese halo de suspicacias, de dudas en relación a los candidatos pues para el Tribunal Constitucional, para el Banco Central de Reserva, para la propia Defensoría del Pueblo, que se están pues ya vertiendo en muchos medios de comunicación, en muchos, vamos a decirlo así, analistas de opinión, en la cual señalan de que esa fuerte postura o dirigencia política, ¿no?, de las distintas personajes podría haber influenciado algunas de las decisiones que ellos tomen? Total, estamos hablando de instituciones que tienen que tener muchísima credibilidad, ¿no?, sin ningún tipo de suspicacias. Señalar de que la elección es política, es en el Congreso de la República. Sí o sí va a ser. Pero el tema de una elección política no debe implicar, pues, de que la población tenga que tener dudas. Lamentablemente, o para bien o para mal, la Constitución política ha determinado este mecanismo, ¿no? A diferencia del Contralor General de la República, que si bien es cierto, es designado en el Congreso de la República, lo es a través de la Comisión Permanente, no del Pleno del Congreso de la República, como es el caso de estos 3 organismos que debe completarse las vacantes existentes. La población debe estar segura que se está saldando una deuda en el tiempo exagerada, de que se han buscado los consensos respectivos, de que quienes van a asumir este cargo no van a depender de sus partidos o de los partidos políticos, mucho menos del Congreso, son organismos autónomos constitucionales, como es el caso del Tribunal Constitucional, que resuelve en última instancia acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, acciones de amparo y otros mecanismos de garantía constitucional. El caso del Defensor del Pueblo, ¿no?, que siempre se ha mantenido este mecanismo en el tiempo de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, y como tal, cualquier cuestionamiento que se dé finalmente tendrá la influencia sobre el elector, en este caso el día 17 de los 130 congresistas. Yo creo que hacen bien las unidades de investigación de los medios de comunicación, en el marco de la libertad de expresión, de investigar, ¿no?, de quiénes se trata, qué observaciones tienen, y estos aspectos merecerán la evaluación por parte de las bancadas del Congreso de la República, y la Comisión Especial sigue haciendo su trabajo, ¿no? Está atenta, obviamente, a cualquier cuestionamiento. Congresista, simplemente una pregunta chiquita nada más. ¿Ya se habla de una candidata a la presidencia del Congreso para la siguiente legislatura? Usted está voceado también. Bien, todavía este aspecto no ha sido deliberado a nivel de la... Pero ya lo han conversado, ya había una reunión de conversación. Efectivamente, ¿no? Hay reuniones de manera permanente, entiendo que en las otras bancadas también para las respectivas vicepresidencias. Considero que es importante para garantizar la gobernabilidad que Gana Perú tenga que seguir manteniendo la presidencia del Congreso de la República. En todo caso se dice que está entre Jaime Delgado y usted, así que vamos a estar al tanto de eso. No necesariamente, pueden existir otras posibilidades, ¿no?, otras posibilidades de otros distinguidos congresistas de la bancada. Bien, muchísimas gracias, congresista, por habernos acompañado esta mañana. Más adelante vamos a tener mayor oportunidad de conversar con usted. Julio. Bien, nosotros...